El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente el Señor, a través del Evangelio, de su palabra, nos presenta como único camino de dicha, de felicidad, el cumplimiento de la voluntad de su Padre. De hecho, en esto centra toda su vida Jesús. El fundamento mismo de la encarnación es precisamente en el deseo de hacer la voluntad del Padre. Hacerse carne, hacerse hombre, tiene su sentido fundamental en querer agradar al Padre, en querer hacer del Padre. Toda la vida de Jesús, desde el momento de la encarnación, su ministerio oculto, su vida oculta en Nazaret, su mismo ministerio público, está en función de hacer lo que el Padre quiere, de decirle siempre sí, de darle su fiat al Padre. ¿Y por qué este fiat? ¿Cuál es el sentido de este sí que Jesús le da al Padre? Es un sentido reparador. Un sentido reparador desde el no que Adán y Eva le dan en el paraíso al Señor. Es un fiat reparador al no que muchos hombres le dan a lo largo de la historia a Dios cuando se niegan a hacer su voluntad, a acoger su voluntad, a aceptar la voluntad de Dios. Y por eso la dicha de la Virgen, hoy precisamente que en Colombia celebramos la fiesta de nuestra patrona, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la dicha de la Virgen no va a consistir en otra cosa más que en hacer la voluntad del Padre. De hecho, la Virgen tiene esa capacidad por el grado de fe que tiene, por el grado de unión con Dios que tiene esa capacidad de renunciar a los vínculos de la carne, de renunciar a los vínculos de la sangre, para vincularse a otra fuerza más grande que la lleva a ser verdaderamente madre, que la lleva a ser verdaderamente discípula, y es el vínculo del cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que a nosotros, por ejemplo, nos hace hermanos en la iglesia? Lo que nos hace hermanos en la iglesia no son los vínculos sociales, los encuentros sociales, no son los lazos de la sangre, de la carne. A nosotros nos hace hermanos en la iglesia la voluntad de Dios. Y por eso alguien se vuelve mi hermano y se vuelve mi íntimo, digámoslo así, en este camino, en la medida en que esté cumpliendo la voluntad de Dios. Pero también alguien se puede distanciar de mí y se puede volver una relación en discordia y hasta en división en la medida en que nos alejemos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la única que nos vincula entre sí.
porque la voluntad de Dios vincula con mayor fuerza que los lazos de la misma sangre y que los lazos de la misma carne. La forma en que nosotros los cristianos vamos a estar profundamente vinculados a la Iglesia, vinculados al Padre, vinculados a Cristo, vinculados a la Santísima Virgen María, vinculados a los santos, la única forma de estar vinculados entre sí es en la medida en que hagamos la voluntad del Padre. Por eso Jesús hoy lo dice en el Evangelio, ante quien llega a felicitarle: dichosos los senos que te amamantaron, más dichoso quien escucha la palabra de Dios y la cumple. Ahí está precisamente la clave para ser auténticos cristianos. Ahí está la clave para ser auténticos discípulos. Ahí está la clave para ser auténticos hermanos. Ahí está la clave de la unidad tan querida y tan buscada por la Iglesia en estos tiempos. Ahí está la clave de la paz tan querida para el mundo y tan buscada por la Iglesia en estos tiempos. El mismo Jesús nos va a dar una bienaventuranza: dichosos los que trabajan por la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nos dice San Pablo en la carta a los Efesios que el único que posibilitó los lazos de paz y estableció la paz en este mundo y destruyó todas las discordias y enemistades fue Cristo, fue su sangre. Por ejemplo, una vida matrimonial. En una vida matrimonial, los vínculos de la fe tienen que ser muchísimo más fuertes, incluso tienen que superar los vínculos de la carne. Mientras un esposo y una esposa no estén buscando constantemente la voluntad de Dios y estén haciendo la voluntad de Dios, no se van a entender entre sí. Los hijos con los padres, mientras los hijos no estén buscando la voluntad de Dios y se estén esforzando por cumplir la voluntad de Dios, tampoco se van a entender con los padres. Y por eso es tan difícil en una sociedad como en la que vivimos, en un ambiente como en el que vivimos, entendernos, comprendernos, llegar a la unidad, llegar a la verdadera fraternidad, porque hoy más que nunca la gente se ha alejado de Dios, se ha distanciado de Dios, y entre más distantes estemos de Dios, más distantes vamos a estar los hombres unos de otros. Entre las naciones más distantes estén de Dios, más difícil será el encuentro, la concordia, la paz y la fraternidad entre las naciones. La unidad, un valor tan grande como la unidad y tan necesaria para nosotros en estos tiempos, en la vida familiar, en la vida social, en la vida política, en la vida estatal, solamente se podrá alcanzar en la medida en que las naciones y todos los hombres de este tiempo nos encontremos con Dios y hagamos su voluntad. Por eso nosotros no podemos pensar las relaciones interpersonales de otra manera, porque es imposible llevarlas a cabo y se hagan efectivas de otra manera. Por eso las culturas no se van a entender entre sí mientras Dios no sea el centro, mientras Dios no sea el objetivo de nuestra voluntad, mientras Dios no sea el objetivo de nuestra inteligencia. Si Dios y su voluntad no es el objetivo de nuestro corazón, los hombres nunca nos vamos a entender. Y es lo que precisamente está formulando San Pablo hoy en la carta a los Efesios. En Cristo tienen sustento todas las cosas. Sin Cristo las cosas no tienen sustento. Fuimos elegidos de antemano, es decir, desde la eternidad en Cristo. Él nos eligió también y nos llamó a ser santos, inmaculados, sin mancha. En Cristo también nosotros estamos o se vincula nuestra vocación y nuestra misión. En Cristo tiene razón de ser toda nuestra vida. Y por eso cuando en la iglesia los cristianos no amamos al Señor y Cristo no es el centro de nuestra vida, sobre todo en la Eucaristía, Él no se vuelve en el vínculo, o más bien no se vuelve en el objetivo profundo de nuestra alma,
Cuando eso no pasa, entonces los seres humanos, los cristianos católicos, no nos entendemos. Por eso hay tanta división hoy en la iglesia. Y la división es sencilla. La causa de la división hoy en la iglesia viene del alejamiento de Cristo, del alejamiento de Dios, del alejamiento de la voluntad de Dios. Y entre más esfuerzos hagamos por llevar una vida fraterna y en unidad fuera de Jesús, más rápido nos vamos a destruir y más rápido nos vamos a dañar. Un matrimonio en donde el esposo y la esposa no estén buscando la voluntad de Dios y no estén buscando sinceramente a Dios, más rápido se van a destruir. Una familia en donde el núcleo, el vínculo de unidad no sea el Señor, más rápido se destruirán. Porque todo lo que no está en el Señor, todo lo que no está en Cristo, está a merced del diablo, y está a merced del mundo, y está a merced de la oscuridad, y está a merced del error. Y por eso la unidad también dentro de la iglesia no surge, no brota por las capacidades y el esfuerzo humano. La unidad es un don del Espíritu Santo. La unidad es un regalo del Espíritu Santo. La unidad la da el Espíritu Santo. La unidad no la da ningún hombre en esta tierra, ningún ser humano en esta tierra, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de establecer un vínculo tan fuerte como es el vínculo de la unidad entre unos y otros, y el único que tiene esa capacidad es Cristo. Y solamente cuando el Espíritu Santo se derrama en el corazón y actúa en el corazón del hombre, entonces es cuando nos vamos a entender con unos vínculos sobrenaturales, con unos lazos sobrenaturales que se llama amor. No el amor que entienden muchos hoy, que es un amor desacralizado, un amor erótico, un amor pagano, un amor posesivo, un amor destructivo. Hoy se habla mucho de amor al prójimo y se habla de mucho de amor a Dios, pero ¿qué clase de amor le está tributando o qué clase de amor le están dando los hombres y mujeres de nuestro tiempo a Dios? En la misma iglesia, ¿de qué clase de amor a Dios se habla cuando no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? El mismo Jesús nos dice en el Evangelio, ¿quiénes son los que me aman? Los que guardan mi palabra y la cumplen. ¿Quiénes son mis discípulos? Los que cumplen la voluntad de mi Padre. Y por eso es tan fuerte esto que el Señor está diciendo hoy en el Evangelio. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y los que la cumplen. El que no cumple la voluntad de Dios no va a tener dicha en el corazón, no va a tener paz. El que no quiere acoger la voluntad de Dios nunca se va a sentir feliz, va a ser amargado, desdichado, va a ser una persona frustrada y que quiere frustrar a los demás. El que vive lejos del corazón de Dios no solamente se hace amarga la vida para él, sino que intenta amargarle la vida a los demás, destruirle la vida a los demás. En cambio, quien trata de vivir en la voluntad de Dios y se esfuerza por cumplir su palabra, es una persona que entra con mucha facilidad en contacto con quien quiere hacer la voluntad de Dios. Pero quien se niega y se resiste a la voluntad de Dios, se va convirtiendo en un daño en esta sociedad, en una sombra que en vez de beneficiar la sociedad y la dignidad de la persona humana, la destruye. Por eso nosotros tenemos que aprender de la Virgen, que siempre estuvo dispuesta a acoger la voluntad del Señor como Él se la presentara, no a su medida. Hoy hay gente que dice, no, Padre, yo siempre hago la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas a tu medida. Hay gente que ni ora, ni se acerca a la Eucaristía, o si vienen a celebrar la Eucaristía, simplemente la celebran por celebrarla, pero no porque se hayan hecho dependientes de Cristo, de la fuerza que brota del altar, de la gracia que brota del altar, para poder vivir vinculados al Señor.
Miren, no es de asustarnos hoy que la gente esté dejando de asistir a Eucaristía. ¿Qué más se puede esperar cuando la gente solamente busca hacer su propio querer, sus propios caprichos? Cuando a la gente solamente le interesa Dios en la medida en la que Dios se ajuste a su voluntad, a sus quereres, a sus criterios. Y si Dios no se ajusta a los criterios de la gente, entonces la gente ya no lo quiere. Por ello, hoy dentro de la iglesia hay cristianos que buscan un Cristo a su carta, ¿sí? Un Cristo a su carta. Donde me hablen como yo quiero que me hablen. Donde me presenten las cosas como yo necesito que me las presenten. Y así estamos hoy, y por eso no nos entendemos, por eso no hay unidad. Porque lo único que en este mundo crea vínculo de unidad es la voluntad de Dios, y no como nos la presentan los hombres. Hoy tenemos que cuidarnos tanto. Hay gente que se ufana de trabajar para Dios, y mentiras que trabajan es para el mundo, trabajan para el mal, y sobre todo trabajan para sí mismos, tomándose el nombre de Dios, porque de Dios no les interesa nada, que ni siquiera leen la palabra de Dios, y dicen que están haciendo la voluntad de Dios, nunca se acercan al magisterio de la iglesia para ver qué es lo que la iglesia nos enseña, y dicen que están haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que se cree muy evangelizadora. ¿Y evangelizadora de qué? ¿Qué es el evangelio? ¿Para qué es el evangelio? Para proclamar el reino de Dios y establecer el reino de Dios en esta tierra. Y el reino de Dios es la voluntad del Padre. Pero ¿qué clase de evangelio? Cuando no hay un llamado serio a la conversión, no hay un llamado serio a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué clase de evangelización es esa? Que ya dentro de su contenido no tiene las verdades evangélicas, no tiene el motor del amor sobrenatural, el amor de Dios capaz de transformar vidas. ¿Qué clase de evangelio es ese? Hoy, a muchos contenidos evangélicos, no al contenido evangélico en verdad, pero a muchos contenidos evangélicos que fueron ya diseñados de acuerdo a los caprichos y al querer humano, les falta de todo, les falta conversión. Uno se extraña cuando hay predicaciones sin un llamado a la conversión, y fue el contenido esencial de la predicación de Jesús, el llamado a la conversión, y fue el contenido esencial de la predicación de los apóstoles, de Pedro, el llamado a la conversión. No, todo es compasión, todo es misericordia, todo tranquilo, todo está bien. Sigue tu vida como la llevas, que no importa. Sigue viviendo mediocremente, que no importa. Sigue viviendo una vida doble moralmente, que no importa. Dios lo entiende, Dios sabe, y Dios es compasivo. Y Dios, el verdadero Dios, llamando a la humanidad hoy a que se convierta, a que cambie de conducta para que viva. ¿Qué ha hecho la Virgen durante estos últimos tiempos? En las apariciones que la Iglesia ha aprobado, la Virgen no ha hecho, menos mal, ahí está ella con el contenido evangélico completo e íntegro, denunciando, llamando a la conversión, advirtiéndole al mundo para el caos al que va, advirtiéndole a la Iglesia todo lo que le viene si no hace la voluntad de Dios. Y Fátima es tan insigne para nosotros en estos tiempos. Es verdad que la Virgen habló del triunfo de su corazón inmaculado y quiso centrar nuestra esperanza allí, pero también nos dijo que para que ese triunfo se realizara, para que el triunfo de su corazón inmaculado llegara a la tierra, teníamos que convertirnos, teníamos que obedecer lo que ella estaba pidiendo, teníamos que dejar de ofender a Dios porque Dios ya estaba siendo muy ofendido. Nosotros no podemos trasquilar el mensaje del Evangelio. Nosotros no podemos fraccionar la palabra de Dios e introducirle relativismo, mentira y engaño para presentar un mensaje de acuerdo a como a los hombres les gusta escuchar el mensaje. Uno no se acerca a la Biblia para escuchar lo que uno necesita escuchar, sino que se acerca a la palabra de Dios para escuchar lo que Dios nos quiere decir, no lo que a mí me parece. Uno no se acerca al magisterio de la iglesia a ver si encuentra un sustento para reafirmar
mis criterios y lo que yo pienso, sino que uno se acerca al magisterio de la iglesia para dejarse instruir humildemente por ella. Pero tenemos tanta soberbia que lo único que hacemos es trasquilar los mensajes de la iglesia para que los mensajes de la iglesia se acomoden a lo que yo pienso, a lo que yo quiero y a lo que me impulsa mi corazón, Padre, porque yo tengo que dejarme llevar por lo que me dice el corazón. Qué delicado eso. Uno se tiene que dejar llevar de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere. Eso es lo que debe primar en el corazón. Y si a mi corazón no le gusta, pues que se ajuste y se doblegue, se someta a la voluntad de Dios. Ese es nuestro destino en esta tierra, y seremos dichosos si así lo hacemos. Miren, no nos dejemos llevar por nuestros caprichos, que caeremos en un caos terrible. No nos dejemos llevar por lo que a nosotros nos parece, porque nos destruiremos y destruiremos a los demás, y dañaremos el mundo. Y no nos dejemos engañar de falsas predicaciones, de fábulas, de mitos cristianos y católicos, que hay muchos, hoy en las redes sociales abundan. No nos dejemos engañar de aquellos que nos quieren apartar de la voluntad de Dios, porque van a la catástrofe, y si nosotros nos vamos detrás de ellos, nos llevan a la catástrofe. Tenemos el llamado urgente, es hacer la voluntad del Señor. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por eso la Virgen es dichosa, porque la guardó y la cumplió, tal como el Señor se la había presentado. Pidámosle entonces a ella, a San José, que nos den un corazón dócil, humilde, sencillo, rebajado, un corazón pequeño, porque solamente así se puede acoger la voluntad de Dios. Cuando no nos humillamos, cuando no tenemos la capacidad de abajarnos, de someter nuestras pasiones, de doblegar nuestros quereres y nos dejamos ganar de ellos, entonces Dios ya no puede hacer nada en nosotros. Por eso hay almas, dice el Salmo, que Dios los entrega a su corazón obstinado para que anden según sus antojos. Y el mismo San Pablo en el capítulo 1 y 2 dice, los entregó a sus pasiones desordenadas, no porque no los sino porque es tan alta la rebeldía del hombre, tiene tan duro su corazón, que Dios respeta la libertad, doliéndole, pero respeta la libertad. Y cuando el hombre se empecina y se queda empecinado en hacer lo que quiere, va para la ruina. Y Dios ya no tiene nada más que hacer. Así, lo único, esperar como esperó al hijo pródigo. Cuando el hijo le dijo que se iba, el padre no se fue con él, ni se fue detrás de él, ni le amarró un lacito para jalárselo a la fuerza. Dios no coacciona la libertad del hombre. Dios invita, Dios advierte, incluso amenaza para lograr atraernos, pero no obliga. No obliga a nadie. Dios no aplica métodos coercitivos como lo hacen muchos hoy, valiéndose del nombre de Dios, valiéndose de la religión, valiéndose de la espiritualidad. Lo hacen de forma coercitiva, amenazando a la gente, amenazando a los cristianos y no respetando su libertad. Si hay algo que tiene bello el Señor, es que cuando ve un corazón duro, empecinado, ya lo deja. Lo único que hace el Señor es seguir intercediendo ante el Padre, seguir ofreciéndose. Por eso nosotros pidámosle mucho a la Virgen que nos dé docilidad, que nos hagamos pequeños. Miren, hoy hay mucha gente engañada, pero muchísima es la gente que camina en el error y la falsedad. Mucha. Y son muy pocos los que están procurando serle fieles al Señor. Son muy pocos los que se la están jugando por la voluntad del Señor. Y no nos debemos angustiar por eso. El Papa Benedicto XVI habló del futuro de la Iglesia así. El mismo Señor, a través de los profetas en la Sagrada Escritura, habló del futuro de la Iglesia así.
De hecho, el libro del Apocalipsis nos enseña cómo la misma esposa se iba prostituyendo y se adulteró. La gran Babilonia. Y eso va a pasar. Miren que cuando le dicen al Señor en el Evangelio, cuando cuentan la parábola del Señor en el Evangelio del trigo y la cizaña, que mientras dormían sembraron cizaña en medio del trigo y le dijeron, ¿quieres que la arranquemos? Y dijo, déjela que crezca junto al trigo. Esa será para el día de la siega. Hoy hay mucha gente engañada y hay mucha gente que ya está invadida por la maleza de la cizaña y camina así, y si no nos convertimos, y si no volvemos rápidamente al Señor y urgentemente, vamos para el caos, y un caos terrible, como nunca nos lo hemos imaginado. Por eso pidámosle al Señor sencillez, pequeñez, humildad, para abrir nuestro corazón a su palabra y hacer siempre su voluntad, pase lo que pase, venga lo que venga. Miren, por hacer la voluntad del Señor, ayer lo decía el Señor, el Padre entregará al Hijo, el Hijo al Padre, y habrá traición. No nos asustemos por eso. No nos asustemos. ¿Qué podemos esperar de un mundo, de una humanidad que está lejos de Dios? ¿Qué podemos esperar de alguien que no camina según la voluntad del Señor? ¿Qué otra cosa más que la traición y la deslealtad? ¿Qué otra cosa más podemos esperar? Los verdaderos amigos son aquellos que se la juegan toda por el Señor y por su palabra. De hecho, nosotros tenemos que caminar con cautela. Ayer lo decía el Señor, no os confiéis de los hombres. Y la verdad y la prudencia nos lleva a tener una justa discreción en el trato con las personas. Eso es propio de la virtud de la prudencia. Uno tiene que ser discreto, no canonizar a nadie antes de tiempo. No. Eso hay que mirarlo en el camino, en el tiempo, a ver cómo se ajusta cada persona a la voluntad del Señor, a ver cómo es capaz de convertirse y decirle sí al Señor. Pero si no, uno no se puede fiar de los hombres. Maldito el hombre que confía en otro hombre y no pone su confianza en el Señor. Por eso, que hoy alcancemos esa gracia de la sencillez, de la humildad, a través de la Virgen Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, nos alcance esa gracia para mantenernos siempre, ser los dichosos, vivir de la alegría de poder hacer la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.